No iba a arriesgar mi vida por un cupcake. Cuando decidí irme, escuché unos gritos medio desgarradores que provenían de aquel lugar. No lo pensé más, así que regresé. Cuando volví a la pantalla de mi smartphone, empezó a parpadear de nuevo. El mapa me indicaba que me encontraba lejísimos de mi destino y que además no iba a llegar a tiempo para entregar el pedido. Historias reales, sucesos inexplicables, una puerta abierta al mundo del horror. Esto es Relatos Siniestros. Muy buenas noches, comunidad. De verdad, esperamos que se encuentren de lo mejor y con el mejor ánimo para escuchar las historias que tenemos esta noche preparadas para ustedes. Y perdón que haya estado ausente tantos días sin subir nada, pero es que recientemente perdimos a alguien de la familia y bueno, temas personales. Pero poco a poco tratamos de volver a la normalidad y es por eso que solo te pido, apagues la luz, te relajes, te pongas cómoda o cómodo y disfrutar, que ya está comenzando Relatos Siniestros. La niña de la mina. En 1908, una tragedia desconcertó al país. Una niña de aproximadamente 10 años fue encontrada muerta en las profundidades de una mina de oro en la ciudad de Guanajuato. Nadie reclamó el cuerpo, pero se dice que pudo ser de la hija de un importante minero canadiense, quien se piensa que él mismo provocó la muerte de su niña. A partir de ese suceso, los mineros comenzaron a sentirse vigilados, escuchar ruidos, y quienes la llegaban a ver dicen que usaba vestimentas raras. Su cara no se apreciaba a detalle y hacía ruidos de animales salvajes. Se dice que muchos de los mineros perdieron la cordura para siempre. Cuando ocurre una muerte tan atroz, los espíritus quedan atrapados en nuestros mundos, lamentando el dolor que sufrieron en vida y esperando que se les haga justicia. A más de un siglo de su muerte, la niña sigue penando por las minas, por lo que cada día de muertos se organiza una fiesta en su honor para liberarla de tanta oscuridad y ayudar a encontrar su alma, el descanso. La leyenda de la planchada. El origen de esta historia se remonta a hace muchos años, en el Hospital Juárez, Ciudad de México. Eulalia era una joven y bella enfermera cuya vocación de ayudar a los enfermos era infinita. La describen como una mujer rubia que siempre llevaba su vestuario bien planchado e impecable. Eulalia era una mujer alegre y genuina. Su familia y sus pacientes eran su prioridad de cada día. Sin embargo, su felicidad acabaría cuando se enamoró del hombre equivocado, un doctor creído y de la alta sociedad que le hizo creer que la amaba y que la haría su esposa. Un día él le dijo que tenía que realizar un viaje a un congreso y que regresaría en 2 semanas para proceder con la boda. Eulalia, orgullosa de su prometido, le planchó su traje para que fuera bien presentado al congreso, un congreso del cual nunca volvió, ya que el doctor se fue para casarse con otra. Cuando Eulalia se enteró, el mundo se le vino abajo y sus ilusiones se derrumbaron. Eulalia se volvió una mujer desinteresada y ausente. En su trabajo descuidó a muchos pacientes, incluso algunos murieron. Con el tiempo, Eulalia se convirtió en un paciente de esos mismos del hospital. Por una enfermedad
que la llevó a la muerte, pero no sin antes arrepentirse del daño que causó. Lo que vino después de su muerte, para muchos enfermeros fue una bendición, ya que la bondad que había en Eulalia regresó, y para quedarse, pues el espíritu de Eulalia decidió seguir con su labor desde el más allá. Generalmente atiende pacientes que están muy delicados o pacientes que están sedados. Una de las enfermeras de un hospital cuenta que un día estaba tan cansada que se quedó dormida en sus horas de trabajo, y había un paciente que moriría si no le suministraba un medicamento a sus horas. Al despertar, después de mucho tiempo, exaltada, corrió con el paciente, pero cuando llegó, todo estaba en orden. El medicamento correcto estaba perfectamente colocado. Al preguntarle al paciente quién le puso el medicamento, él describió a la planchada. Y aunque esta historia nació en la Ciudad de México, el corazón de la planchada es tan grande que se han registrado sus apariciones en diversos hospitales de todo el país. Experiencia de un repartidor. Eran las 9 de la noche. Le llegó la notificación de una entrega que estaba un poco cerca y decidí aceptarla. Luego de eso, puse la dirección en Google Maps y empecé mi viaje. Al principio, nada me parecía sospechoso de que algo raro estaba a punto de suceder. Sin embargo, minutos más tarde, la pantalla de mi teléfono comenzó a parpadear. Enseguida la dirección del pedido se cambió. Asumí que yo me había equivocado de calle y que el mapa, Google Maps, simplemente había hecho una corrección. Pero sin darme cuenta, la dirección se había alargado por varios kilómetros más. El pedido era solo un cupcake. Al domicilio indicado, me puse nervioso. De repente ya no me encontraba en la ciudad, ya estaba en la carretera. ¿Quién pidió un cupcake tan lejos y tan tarde? Y solamente por un cupcake. Pero bueno, como ya estaba más cerca del lugar de la entrega que de regreso, decidí terminar el viaje. Tiempo después llegué hasta una entrada con forma de arco. Se trataba del ingreso a una hacienda de cultivo de agave. Al parecer, estos diseños son comunes en la zona. En el mapa me indicaba que ya había llegado a mi destino, así que entré en el lugar. Al bajar me di cuenta de que estaba iluminada con antorchas. La hacienda estaba en muy buenas condiciones. Había un establo con caballos. Yo pensé que estaba en una boda o algo así. En ese momento le envié un mensaje al cliente del pedido, aunque no tuve ninguna respuesta. Esperé por varios minutos hasta que las dudas llenaron mi cabeza otra vez. ¿Sería esto una broma? ¿Me irán a secuestrar? Había leído casos en los que hacían sus pedidos y la gente que los llevaba los robaban o secuestraban. No iba a arriesgar mi vida por un cupcake. Cuando decidí irme, escuché unos gritos medio desgarradores que provenían de aquel lugar. No lo pensé más, así que regresé. Cuando volví a la pantalla de mi smartphone, empezó a parpadear de nuevo. El mapa me indicaba que me encontraba lejísimos de mi destino y que además no iba a llegar a tiempo para entregar el pedido. Esta vez me dirigí a la dirección que me marcaba el GPS y por fin pude llegar a la casa del cliente. Le expliqué al cliente todo lo sucedido. Lo entendió y me dijo que no había ningún problema. Pero le llamó la atención que yo haya tardado tanto debido a que él estaba muy cerca de donde yo había iniciado el viaje. Al terminar, me cobraron costo del envío a mí y asumí que había sido un error
de mi teléfono y no le di importancia. Tras unos meses, contraté a un grupo de carpinteros para que remodelaran mi vivienda. Mientras hablaba con ellos, les revelé la anécdota paranormal que experimenté. Una vez que les conté, no se veían muy felices. Me preguntaron por dónde había manejado y les respondí que estaba cerca de una zona llamada Cholul o algo así. Una leyenda urbana dice que en la localidad de Cholul, ubicada en las afueras de Mérida, hay una hacienda embrujada, la misma que visité aquella vez. El lugar estaba abandonado desde hace años, pero créanme que cuando yo lo visité estaba como sin nada. La pintura en perfectas condiciones, iluminada con antorchas. Cuando intenté regresar con mi hermano, el camino estaba completamente lleno de plantas, o sea, bloqueado. A veces pienso que di un salto en el tiempo o alguna otra cosa que no le encuentro explicación. Juzguen ustedes mismos. Y gracias. La cabaña del bosque. Había un cazador en el bosque quien, después de un largo día de caza, se encontraba en medio de un inmenso bosque. Estaba oscureciendo y había perdido el rumbo, así que decidió dirigirse a una dirección hasta que se alejó del follaje, cada vez más opresivo. Después de lo que le parecieron horas, se encontró con una cabaña en un pequeño claro. Al darse cuenta de lo oscuro que se había puesto, decidió ver si podía quedarse allí a pasar la noche. Se acercó y encontró la puerta entreabierta. Nadie estaba dentro. El cazador se dejó caer en la cama individual y decidió explicarle al dueño por la mañana. Mientras miraba a su alrededor, se sorprendió al ver las paredes adornadas con muchos retratos, todos pintados con increíble detalle. Sin excepción, parecían estar mirándolo fijamente. Sus rasgos se torcieron con miradas de odio. Mirando hacia atrás, se sintió cada vez más incómodo, haciendo un esfuerzo concertado para ignorar las muchas caras odiosas. Se volvió hacia la pared y, exhausto, cayó en un sueño inquieto. Boca abajo, en una cama desconocida, se volvió parpadeando a la luz del sol, inesperada. Al levantar la vista descubrió que la cabaña no tenía retratos, solo ventanas. Historias de terror del metro de la Ciudad de México. Un usuario cuenta que un día tomó el metro en la línea 1 y en la estación Insurgentes rumbo a Pantitlán, ya que su esposo lo esperaba en la estación Gómez Farías. Cuenta que aproximadamente cuando el vagón pasó por la estación Moctezuma, ella se quedó a dormir y cuando abrió los ojos se dio cuenta que el convoy ya había llegado a la estación de donde lo esperaba su esposo, por lo que se levantó rápido y salió del tren. Cuando iba caminando hacia una señora que vendía dulces, le preguntó por la calle en donde su esposo le había dicho que la esperaba. La señora simplemente le señaló hacia una puerta con una mirada muy extraña. El usuario simplemente continuó su camino y al salir de la estación encontró un puesto de periódico. Ahí volvió a preguntar sobre la calle, pero el chico que atendía el puesto le respondió que no sabía dónde estaba. Entonces ella continuó caminando y ahora se encontró con un puesto de comida. Una señora quien le preguntó de nuevo por la calle que estaba buscando. La señora le contestó que eso quedaba muy lejos, que mejor le dijera a su esposo que le pidiera un taxi. En ese momento la usuaria sintió un escalofrío, pues ella en ningún momento le había dicho a la señora que su esposo era quien la estaba esperando. Inmediatamente la usuaria sacó su celular para marcarle a su esposo, pero
Este no le contestó y su ubicación estaba congelada, y pronto una chica un poco alterada se acercó a ella y le dijo: amiga, vete de aquí, vete para que no te tengas que quedar aquí. Más que asustada, en ese momento se despertó y se dio cuenta que seguía en el vagón, por lo que ya más tranquila se dio cuenta de que solo había sido un sueño. Sin embargo, lo más escalofriante es que cuando la usuaria bajó del vagón en la estación Gómez Farías, comenzó a pasar todo igual. Vio a la señora de los dulces, al chico del puesto del periódico. Cuando salió, vio a la señora del puesto de comida, solo que en esta ocasión ya estaba ahí su esposo esperando. Hasta la fecha la usuaria no encuentra explicación para aquel sueño que tuvo, pero piensa que muy probablemente el metro la había llevado a otra dimensión. Buenas noches. Hoy contaré dos historias que me ocurrieron mientras hacía el servicio militar. Acaba la primera. El soldado. Arica, año 2001. Regimiento Rancagua. No recuerdo la fecha dentro del año, pero calculo era junio o julio, porque hacía frío. Yo me encontraba haciendo el servicio militar. Tenía 18 años. Tuve la buena o mala fortuna de entrar a un proyecto nuevo de la milicia que se llamaba Policía Militar, la cual tenía la particularidad de que solo estábamos para hacer guardia, donde fuera, en cualquier regimiento dentro de la ciudad de Arica. Un día, como me tocó hacer guardia en el sector trasero del regimiento Rancagua, nadie quiere ir allá porque se dice que pasan cosas extrañas. Típica historia para asustar a los pelados nuevos como yo. Con fusil en mano, uno es valiente, así que me ofrecí para ir al puesto 6, que era el más alejado. Tenía forma de torre de castillo, con una abertura pequeña que para entrar uno se debía agachar. Ideal porque yo quería estar tranquilo. Llegué al puesto y entré. Desde ese lugar se podía ver todo el patio trasero y se veía de lejos si venía alguien. El día transcurrió normal. No andaba nadie por la zona del cuartel, así que había sido un día sin novedades. Era tanta la soledad que había podido recorrer el lugar unas galerías abandonadas que habían cerca. No tenían más que basura y grafitis en las paredes. Llegó la noche y yo estaba aburrido. No tenía nada que hacer. Lo único que había en la garita era una piedra grande en un rincón. A eso de las 3 de la mañana empezó el frío. Me abrigué y con el calorcito me empezó a dar sueño. Me fumé el último cigarrillo que quedaba y a ver si me despertaba. Y nada. Aguanté lo más que pude, pero el sueño me vencía. Así que pensé, ¿cómo no voy a escuchar si viene alguien? Así que miré para todos lados, me senté en la piedra, me había adentrado en la garita, me puse mi fusil apoyado en mi hombro y abracé fuertemente contra mi pecho. Me recosté hacia un lado y cerré los ojos. No me di cuenta cuando me dormí, pero comenzó a soñar que estaba de día, que andaba en el regimiento, en el mismo lugar donde yo estaba, en la garita. Y de pronto sonaba un tiro, un balazo. Miraba a mi alrededor y había más gente. Todos corrían hacia la garita. Al llegar me veía a mí mismo sentado sobre la piedra durmiendo con el fusil apoyado en el hombro. Yo trataba de despertarme y no podía. Miraba al piso y veía sangre, y en el suelo quedaba un impacto. Mirando el fusil apoyado en mi hombro y veía que salía humo de la boquilla. Volví a mirar mi cara
y podía notar que estaba llorando. De pronto, un ruido fuerte y desperté. Era el comandante de guardia con el relevo. Me encontraron durmiendo y me castigaron. Pasaron los días y nos llevaron a una charla para concientizarnos de los peligros del alcohol y jugar con las armas, mostrando fotos reales de sumario en caso de ahogo y desvivimiento ocurridos en el regimiento. Estaba en eso cuando un compañero se acerca y a mi lado le miro y estaba pálido. Me pasa una foto y me dice: mira, así mismo estabas. Tú, así, el día que te encontramos durmiendo en guardia. Miré la foto y quedé perplejo. Era la imagen de un muchacho que se dio un tiro en la cabeza. Se había desvivido en la misma garita donde estuve todo el día. Quedó muerto en el mismo lugar, sentado en la misma piedra y en la misma posición que yo estaba durmiendo. Al verlo recordé mi sueño. Entonces lo entendí. No era a mí el que veía que estaba durmiendo, era a él que estaba muerto. La piel se me puso de gallina, igual que ahora que lo recuerdo. La fotografía real del soldado de la Segunda Guerra Mundial con síndrome de neurosis de guerra.